Yendo al otro extremo del escenario, en este caso vamos a hablar de cuál es el rol de la cirugía del tumor primario en el cáncer de mama metastásico de novo. ¿Qué es esto? Es el cáncer que al momento del diagnóstico del tumor mamario primario, además, sincrónicamente hay presencia de metástasis a distancia. Afortunadamente es una entidad no muy frecuente, comprende en Estados Unidos entre el 5 al 8% de todos los cánceres de mama al momento del diagnóstico. En otras series reportadas se estima que es aproximadamente el 10%, incluso en algunas otras series se habla de hasta un 20% al momento del diagnóstico. Además, en Estados Unidos también esto refleja un poco la disparidad con respecto a las etnias, siendo un poco más frecuente en pacientes afroamericanas y en pacientes hispánicas que en pacientes caucásicas. Sin querer entrar en detalle en lo que va a hablar más adelante Laurita, algunos de los objetivos del tratamiento del cáncer mama metastásico son prolongar supervivencia, entendiendo que el cáncer mama, una vez que es metastásico, es una enfermedad incurable, pero tratable. La supervivencia, la mediana de supervivencia, dependiendo de las series, oscila entre un 18 a un 24 meses aproximadamente, pero también los extremos son de pocos meses a muchos años, y esto varía en muchas cosas, como por ejemplo la edad del paciente, el tipo de metástasis, la carga tumoral y la expresión de receptores hormonales y de HER2. El otro objetivo es el control de síntomas, esencialmente con un fin más bien paliativo, mantener la calidad de vida de los pacientes y un poco como ya comentó el doctor Capó previamente, respetando siempre las preferencias, las creencias y los valores de cada paciente. Con respecto al rol de la cirugía del tumor primario, ha sido un poco conflictiva la literatura y hay algunos mecanismos o algunas hipótesis con respecto a cuál sería, por ejemplo, qué está a favor de hacer la resección del tumor primario. Bueno, uno de los puntos que en estudios preclínicos se ha detallado es que resecar el tumor primario disminuiría la fuente de la metástasis. Es decir, que disminuiría también la autodiseminación del tumor primario y también uno eliminaría las fuentes de stem cells, que son las células que tienen la capacidad de reproducirse y de invadir a distancia. Además también el hecho de resecar el tumor primario disminuiría la carga tumoral y esto hipotéticamente aumentaría la eficacia del tratamiento sistémico y también disminuiría la cantidad de líneas celulares resistentes al tratamiento sistémico. Y por otro lado se postula de que el tumor primario puede generar una inmunosupresión en general, entonces el hecho de resecarlo podría disminuir esta inmunosupresión. Algunos datos clínicos han mostrado que la resección del tumor primario, la cirugía del tumor primario, ha mostrado mejores tasas de supervivencia o mayores tasas de supervivencia en numerosos estudios retrospectivos, y ya los vamos a comentar en detalle en un minutito. El hecho de resecar el tumor primario mejoraría el control de la enfermedad locorregional y potencialmente tendría un impacto en la calidad de vida de los pacientes. Pero en contra, se ha postulado que entre el tumor primario y la metástasis a distancia hay una comunicación, hay un feedback que es negativo. Si el tumor primario liberaría a la circulación sistémica factores de crecimiento que disminuirían el crecimiento de la metástasis y mantendría a la metástasis en su nicho metastásico en un estado de latencia o de dormancy, que se llama. Hay un científico argentino que trabaja en Mount Sinai, en Nueva York, es el doctor Aguirre Iso, que él trabaja mucho en esta teoría, y lo que él plantea esencialmente es esto, que el mantener el tumor primario haría que la metástasis a distancia se mantenga en el estado de G0. Solamente revisando un poquito el ciclo celular, te recuerdan que para que una célula tumoral se multiplique en dos células idénticas, debe pasar por el ciclo celular, que es de G1 a S, que es la síntesis, a G2, a M, que es la mitosis, y luego otra vez a G1. Bueno, hay un estado de latencia que se llama G0. Ese diálogo entre el tumor primario y la metástasis a distancia haría que se mantenga en G0. Ahora, si uno reseca el tumor primario, uno interrumpiría esa conversación y la metástasis a distancia podría hipotéticamente crecer. Y además en modelos animales, modelos preclínicos en ratones, se ha demostrado que la cirugía y también la anestesia general podría disminuir la respuesta inmune, y todo esto sería en contra de la resección del tumor primario. Clínicamente vamos a comentar en detalle, pero también sabemos que las tasas de supervivencia de los pacientes con metástasis ha aumentado y ha mejorado mucho en la última década, esencialmente en todos los subtipos de cáncer de mama, con tratamientos más dirigidos en base a la biología del tumor, como basados en la expresión de receptores hormonales,
como tratamientos antihormonales, actualmente con inhibidores de CDK4/6, más hormonoterapia, en los tumores HER2 positivos, con el agregado de los dupletes como pertuzumab, trastuzumab, incluso en pacientes con triple negativo, recientemente con el agregado de la inmunoterapia a la quimioterapia. Estos estudios retrospectivos que mostraron una mejoría en la supervivencia en pacientes que recibieron cirugía cuentan de serias falencias o limitaciones o sesgos, que ya vamos a comentarlos en detalle. Además, si entendemos que el tratamiento sistémico de entrada sería el mejor tratamiento disponible, la cirugía podría retrasar el tratamiento sistémico y además, si bien no es una cirugía de alta morbilidad, puede presentar morbilidad quirúrgica y aumentar los costos en salud. ¿Qué muestran los estudios retrospectivos que les comentaba recién? Bueno, hay un gran metaanálisis publicado ya hace algunos años, en el 2012, sobre estos estudios retrospectivos, todos en instituciones únicas, es decir, que son monoinstitucionales, y todos más o menos mostraron que había un potencial beneficio de la cirugía. Este metaanálisis agrupó 15 estudios retrospectivos, y el beneficio fue aproximadamente de un 31% en la disminución del riesgo de mortalidad. Es un beneficio relativo, esto no es absoluto, y ustedes pueden ver aquí en el forest plot los distintos estudios. Pero estos estudios enrolaron pacientes desde la década, digamos, desde 1962 hasta el 2007, donde no contábamos con la información que conocemos actualmente con respecto a la biología del tumor. Había limitada información con respecto a qué tratamiento sistémico se les ofreció a estos pacientes. Además, esas terapias sistémicas no son las que se utilizan actualmente. Entre todos los estudios no había uniformidad de terapias sistémicas, digamos que habían diferentes estados de tratamientos sistémicos. Además, había una falta de información, no en todos, pero en la mayoría de los estudios con respecto al estado de los márgenes. Solamente, si ustedes pueden ver en este forest plot, los primeros 4 estudios mostraban la diferencia entre pacientes que los márgenes eran positivos versus pacientes con márgenes negativos. Y otra cosa importante es que habían diferentes diseños en estos estudios. Este metaanálisis incluyó a todos los estudios, pero muchos tuvieron cirugía de inicio y otros tuvieron tratamiento sistémico de inicio, seguido de cirugía. Esto presenta un sesgo que es un sesgo de tiempo, o sesgo de tiempo garantizado, o de tiempo infinito, que se llama. ¿Qué significa esto? Los pacientes que recibieron tratamiento sistémico de entrada, tratamiento sistémico habitualmente es entre 4 a 8 meses. Esos pacientes que respondieron al tratamiento sistémico, luego se les ofreció la cirugía. Yo les comentaba más temprano que la supervivencia mediana en estadios 4 es entre 18 a 24 meses. Bueno, estos pacientes que recibieron tratamiento sistémico de entrada, uno ya se asegura que ya han vivido al menos 6 meses. Además, la cirugía se les ofreció solamente a los respondedores, por lo cual ahí tengo un sesgo de selección. Es decir, pacientes que responden al tratamiento son en general pacientes que tienen mejor pronóstico. Bueno, este metaanálisis involucró todos los estudios, a pacientes con tratamiento sistémico de entrada, seguido de cirugía. Ahí tiene 2 sesgos, sesgo de selección, sesgo de tiempo, y además también pacientes que tuvieron cirugía de inicio. Además, esto no es un estudio aleatorizado, esto es un estudio retrospectivo de series. Digamos que la decisión de la cirugía fue esencialmente basada acorde al centro. Bueno, los pacientes que recibieron cirugía habitualmente tuvieron tumores primarios más pequeños, tuvieron menos comórbidas, fueron más jóvenes y además menor carga metastásica. Digamos que acá hay un sesgo de selección. Recientemente se publicó otro metaanálisis, esto ya es de este año, donde abarcó 37 estudios en total, con la misma pregunta, de los cuales 34 fueron retrospectivos y 3 fueron prospectivos. Bueno, ¿qué encontró este estudio? Esencialmente algo muy parecido, que la reducción del riesgo de mortalidad a favor de la cirugía fue aproximadamente de un 36 a un 37%. La gran mayoría de estos estudios son los mismos que les comenté antes, así que este metaanálisis cuenta con las mismas limitaciones que el metaanálisis previo. También abarcó 3 estudios prospectivos, que son estudios, si me permiten el término, randomizados controlados. ¿Y qué mostró? Cuando los 3 estudios prospectivos aleatorizados se pusieron todos juntos en el metaanálisis, en realidad no hubo una diferencia estadísticamente significativa a favor de la cirugía. Pero estos estudios que les estoy comentando tienen diferentes diseños, por lo cual corresponde hacer un análisis un poco más detallado de estos estudios. Creemos que la respuesta puede estar probablemente en los estudios prospectivos. El primero de ellos es un estudio de registro. Esto no es un estudio randomizado, esto es un estudio de registro.
Y esto fue hecho en base a un consorcio, que es el Translational Breast Cancer Research Consortium, de aquí en Estados Unidos, que enroló aproximadamente un poco más de 100 pacientes, con un seguimiento mediano de 54 meses, y el endpoint fue supervivencia global a 3 años. Lo que vieron en general es que el 70% de las pacientes vivieron 3 años. ¿Qué enrolaron? Pacientes con cáncer de mama metastásico de novo, y a todas las pacientes se les ofreció de entrada tratamiento sistémico. Esto fue acorde al centro. ¿Y qué vieron? La gran mayoría, un 85% de las pacientes respondió al tratamiento. Y una minoría, solo un 15%, no respondió. Y esto marcó una gran diferencia en el pronóstico de las pacientes. Las que respondieron, en base a criterios RECIST, estas pacientes tuvieron una supervivencia global a 3 años de más del 70%, casi el 80%, mientras que las que no respondieron vivieron solamente a 3 años un 24%. La diferencia absoluta, 54%, y por supuesto que fue estadísticamente significativo. ¿Qué fue importante? A las pacientes que respondieron al tratamiento sistémico se les ofreció, acorde al criterio del médico y acorde a la preferencia del paciente, cirugía versus no cirugía, versus continuar con la terapia sistémica. En momento no fue randomizado, se le ofreció al paciente la posibilidad de operarse. Casi como un estudio randomizado, les diría que casi mitad y mitad de las pacientes aceptaron cirugía versus que la otra mitad no aceptó cirugía. Y lo que ellos encontraron es que no hubo una diferencia estadísticamente significativa a favor de la cirugía. Digamos que en las pacientes que respondieron al tratamiento sistémico no hubieron diferencias. Pero esto no fue un estudio prospectivo, no fue un estudio randomizado, fue un estudio de registro. Un dato interesante de color es que las pacientes con HER2 positivos, las que respondieron al tratamiento y que recibieron cirugía, el 100% vivió a los 3 años, pero los números, como ustedes pueden ver, fueron muy pequeños, fueron 15 versus 12, y lo postularon en ASCO al momento que presentaron este estudio. Aún no ha sido publicado en formato de manuscrito, que si la muestra hubiera sido más grande, probablemente hubiera habido una diferencia estadísticamente significativa. Hasta el momento existen 4 estudios aleatorizados, controlados, que ya han sido reportados. 3 han sido publicados en formato de manuscrito y uno ha sido presentado este año en ASCO, en sesión plenaria, direccionando esta pregunta del rol de la cirugía del tumor primario. 2 de estos estudios, el estudio turco y el estudio austríaco, tienen un diseño muy parecido, que es cirugía primaria, seguida de terapia sistémica, versus terapia sistémica de inicio, sin cirugía. Y 2 estudios, que es el estudio indio y el estudio americano, el estudio de ECOG, el 2108, donde todas las pacientes recibieron tratamiento sistémico de inicio, todas, y a las respondedoras se las aleatorizó en base a cirugía versus terapia sistémica. ¿Qué encontraron estos estudios? Vamos a tratar de hacer un análisis, vamos a tratar de disecarlos, estos estudios en detalle. El primero de ellos es el estudio turco. El estudio turco, como yo les comentaba recién, enroló 274 pacientes y se las randomizó directamente a tratamiento sistémico versus cirugía seguida de terapia sistémica. ¿Qué tipo de cirugía se les ofreció al paciente? En todos los casos era resección completa con márgenes libres, que es el concepto que viene de los estudios retrospectivos. ¿Qué significa esto? Que si al paciente se le va a ofrecer cirugía, se la debe operar con el mismo criterio que cuando uno opera a una paciente en estadios tempranos, es decir, con márgenes negativos. La gran mayoría de las pacientes, como ustedes pueden ver, recibió mastectomía, una minoría recibió cirugía conservadora seguida de radioterapia, tratamiento conservador, y de las cirugías axilares, la gran mayoría recibió linfadenectomía axilar o vaciamiento axilar completo, mientras que una minoría recibió biopsia de ganglio centinela. El esquema, algo importante es que en el estudio turco y también en el estudio austríaco, si bien todas eran estadio 4 de novo, el tumor primario, mamario, eran estadios tempranos, digamos que eran tumores más pequeños, a diferencia del estudio realizado en la India y del estudio americano, donde los tumores primarios eran tumores más avanzados. Los esquemas de quimioterapia fueron basados en antraciclinas esencialmente, pero antraciclinas y taxanos con o sin trastuzumab, en base al estado del HER2. Y algo importante es que el endpoint primario fue supervivencia global a 3 años, asumiendo una diferencia absoluta de un 18%. Y esto acá hay de vuelta una banderita roja de alerta, porque esto fue basado en la literatura de los metaanálisis, en la literatura previa al 2007, donde no todos esos estudios tuvieron los esquemas de quimioterapia que recibieron los pacientes que enrolaron en este caso. Otro limitante de este estudio, y esto es importante a la hora de las conclusiones, es que al momento del diseño del estudio, cuando se estratificó
en base a cómo se iba a realizar la randomización o la aleatorización de los pacientes, no se tuvo en cuenta el estado de los receptores hormonales ni de HER2, y tampoco se tuvo en cuenta el sitio de la metástasis. Y esto es importante porque si bien es un estudio controlado, ustedes pueden ver que en la rama de tratamiento quirúrgico o tratamiento locorregional hubo una mayor proporción de receptores hormonales positivos. Y por el contrario, en la rama de tratamiento sistémico hubo una mayor proporción de triple negativos. Es decir, que los buenos jugadores de la película cayeron del lado de la cirugía versus que los peores protagonistas cayeron del lado de la terapia sistémica. Además, los pacientes que cayeron en la rama de tratamiento locorregional tuvieron menor porcentaje de metástasis viscerales, que son de peor pronóstico. Otra cosa importante, y tuvieron mayor proporción de enfermedad ósea, que es de mejor pronóstico. Y otra cosa importante es que aceptaron, dentro de los criterios de inclusión, tener lesión ósea única. Esto es, una sola lesión ósea. No enfermedad metastásica ósea múltiple, sino una sola lesión ósea, y no fue confirmado por biopsia. Yo lo consideraba metastásico si al menos 2 imágenes lo confirmaban como sospechoso. Y esto es importante porque muchas veces puede ser una lesión benigna, una lesión única en el hueso. Importante también es que la mayoría de los pacientes con enfermedad ósea única cayó en la rama de tratamiento locorregional. Además hay como un sesgo lamentable porque esto es un estudio controlado. ¿Y qué mostraron? El endpoint era supervivencia global a 3 años. Bueno, en el primer reporte, que esto fue en San Antonio en 2013, si no mal recuerdo, no hubo diferencias en la supervivencia global a los 3 años. Sin embargo, prolongaron el seguimiento y a 5 años sí hubo una diferencia estadísticamente significativa, una diferencia absoluta del 17%. El endpoint, si recuerdan, era una diferencia del 18%, pero a 3 años. Y algo importante es que la reducción relativa del riesgo de mortalidad a favor de la cirugía fue de un 34%, muy similar a lo que yo les acababa de comentar con respecto a los metaanálisis de los estudios retrospectivos, pero probablemente porque los sesgos que hubieron en este caso son similares a los de los estudios retrospectivos. Cuando realizaron un análisis no planeado de subgrupos, ustedes pueden ver que en este forest plot se beneficiaron esencialmente pacientes con enfermedad hormonorrespondedora, HER2 negativo, pacientes más jóvenes y otra vez pacientes con enfermedad ósea solitaria, una sola lesión solitaria. Lo que es importante es que a 3 años, la supervivencia global en pacientes con enfermedad visceral múltiple, pulmonar y hepática, anduvieron peor las pacientes que fueron operadas que las pacientes que solamente quedaron en tratamiento sistémico. 31% de supervivencia a 3 años en tratamiento locorregional versus casi un 70% en tratamiento sistémico. Por lo cual, ellos concluyeron de que hay una mayor tasa de supervivencia global a favor de la cirugía, la diferencia absoluta fue de 9 meses, y esto es especialmente notorio en pacientes con enfermedad hormonorrespondedora, HER2 negativo, pacientes más jóvenes y enfermedad solitaria única. El otro estudio con un diseño similar es el estudio austríaco. Este estudio enroló 90 pacientes entre el año 2011 y 2015, cuando el diseño del estudio para poder demostrar, para poder lograr un poder estadístico, en realidad fue estimado en 254 pacientes, pero como fue tan lento el enrolamiento, decidieron cerrarlo en forma temprana, por lo cual esto limita las conclusiones del estudio. Y compararon igual que el estudio turco, tratamiento locorregional, seguido de terapia sistémica, versus terapia sistémica de inicio. Las cirugías fueron similares a las del estudio anterior. Cirugía conservadora, seguida de radioterapia en una minoría, mastectomía en una mayoría de las pacientes, y lo mismo, la cirugía axilar esencialmente fue linfadenectomía axilar versus una gran minoría de centinela. Después podemos discutir, si da el tiempo, cuál es el rol de la cuál es potencialmente el rol de la cirugía axilar en estos casos. Terapia muy similar a la anterior. Una cuestión interesante en los estudios europeos es que la terapia endocrina única fue en una gran mayoría de los pacientes, en un 65% aproximadamente, y el endpoint el mismo, supervivencia global a 3 años. Interesante es que la edad de estas pacientes fue un poquito mayor que la de los pacientes del estudio turco, 60 años, 62 años fue la mediana de edad. La gran mayoría fueron pacientes con receptores hormonales positivos o luminal-like, y esto, digamos, está en concordancia con que la gran mayoría recibió tratamiento hormonal único,
y casi un 40% tuvo enfermedad ósea única, pero múltiples metástasis óseas. Bueno, ¿y qué encontraron? Más allá de las limitaciones que le acabo de contar, de que este estudio no logró su poder estadístico por un pobre reclutamiento, no hubo diferencias en la supervivencia global, aunque pareciera, si uno ve los números absolutos, de que las pacientes con terapia sistémica anduvieron mejor, 54 meses versus 34 para el tratamiento local regional, pero esto no fue estadísticamente significativo. Y algo interesante es que este estudio también midió calidad de vida. Y esto, si recuerdan de la primera diapo, era uno de nuestros objetivos, la evaluación de la calidad de vida de estos pacientes. Bueno, en todos los esquemas, en todos los puntos en el tiempo en el que se evaluó la calidad de vida, que esto fue cada 6 meses, no hubo ninguna diferencia a favor del tratamiento locorregional. Digamos que la cirugía no mejoró tampoco la calidad de vida de las pacientes. Recientemente, en el 2015, se publicó también el estudio hindú. Este estudio también fue presentado en San Antonio, en el mismo año cuando se presentó el estudio turco. Este estudio tiene un diseño diferente al anterior. Este estudio enroló 700 pacientes aproximadamente. Todas las pacientes recibieron quimioterapia, entre 6 a 8 ciclos de quimioterapia. Y las pacientes que respondieron a la quimioterapia en base a los criterios RECIST, todos los que tuvieron respuesta parcial o completa, que fue prácticamente la mitad de las pacientes, a esas se les asignó a cirugía o a tratamiento endocrino, porque el tratamiento de quimio ya se había completado, hubo observación. Probablemente esto sea criticable también, porque en la actualidad, en el tratamiento sistémico de la enfermedad metastásica, uno podría decir que uno puede continuar el tratamiento sistémico hasta progresión de enfermedad o hasta toxicidad. Las cirugías, similares a todos los estudios anteriores, una gran mayoría mastectomía. Todas las pacientes que fueron operadas y que se les operó la axila recibieron linfadenectomía axilar, así que ninguna tuvo centinela. Yo les comenté más temprano de que en este estudio realizado en la India y también en el estudio que viene, que es el estudio americano, las pacientes tenían tumores primarios mamarios más avanzados que los anteriores. Y acá hay otra vez la banderita roja. El 95% de las pacientes recibió triciclinas. Solo una minoría recibió taxanos. Digamos que probablemente el esquema sistémico puede haber estado limitado, digamos, el poder de la respuesta puede haber sido limitado. Y además, ellos presentaron un 30% de enfermedad HER2 positiva, donde una minoría de las pacientes recibió terapias anti-HER2. Cuando ellos lo plantean en la discusión del manuscrito, dicen que fue por cuestiones financieras, que el paciente tenía digamos, que el estudio no se encargaba del tratamiento anti-HER2. Las pacientes fueron más jóvenes, un 60% fueron luminal-like, si se quiere el término. Una minoría fue con enfermedad ósea única, en los anteriores era casi el 40%, casi un 30%. ¿Y qué encontraron en este estudio? Bueno, esencialmente que no hay diferencias con respecto a la supervivencia global en las pacientes que recibieron cirugía versus las pacientes que no recibieron la cirugía. Todas las pacientes que habían sido respondedoras. Pero algo interesante es que la supervivencia, la mediana de supervivencia, fue mucho más corta de lo esperable. Fue solamente de 19 meses, como ustedes pueden ver acá, probablemente porque las pacientes fueron más jóvenes, probablemente porque había más enfermedad visceral, y otra cosa importante es que porque probablemente el tratamiento sistémico no era el tratamiento sistémico más eficaz. Y finalmente, el último estudio reportado, que es el estudio del ECOG, el 2108, es un estudio que aún no está en formato de manuscrito, y estamos con ansias para esperar la publicación de este estudio. Fue presentado este año en sesión plenaria en ASCO. Este estudio reclutó inicialmente 368 pacientes, es un estudio más reciente, donde los pacientes recibieron entre 4 a 8 meses de tratamiento sistémico óptimo, y cuando decimos óptimo fue en base al estado de los receptores hormonales, tratamientos antihormonales, a los pacientes con HER2 positivo, anti-HER2, y los pacientes triple negativo, quimioterapia. Y el criterio para randomizarlo fue ausencia de progresión a distancia, es decir, respuesta o estabilidad de enfermedad de la metástasis. En el anterior habíamos dicho que era respuesta parcial o completa en base a criterios RECIST. Acá es ausencia de progresión a distancia. Y a esas pacientes, que fueron 256 pacientes, se las randomizó a tratamiento locorregional versus continuación de tratamiento sistémico. ¿Cuál fue el tratamiento locorregional en base a lo reportado en ASCO este año? Fue resección completa con márgenes libres. Radioterapia, sí, pero en base al centro, en base a
standard of care, digamos, de cada lugar. Y las pacientes, aparentemente, según lo que se informó en ASCO, no recibieron cirugía axilar. Bueno, el tratamiento endocrinoterapia único, a diferencia del estudio austríaco, fue solamente un 30%, quimio con anti-HER2 un poco más del 50%, y ambas, endocrino más quimio, no concurrentes sino secuenciales, en un 15%. Pacientes, la edad mediana de edad fue de 56 años, en este caso, parecido a los anteriores, un 40% tuvo enfermedad ósea y solamente un 25% tuvo enfermedad visceral única. En este caso, y no quiero demorarme demasiado, pero las dos ramas estuvieron mejor balanceadas que en los otros estudios, como un estudio randomizado. ¿Y qué encontraron? Encontraron que esencialmente no hubo diferencias en términos de supervivencia global en las pacientes que recibieron cirugía versus las que no recibieron cirugía. Algo importante es que la supervivencia global, la mediana supervivencia, fue 54 meses, un poco más dentro de lo esperable en base a terapias sistémicas más adecuadas. Y en el análisis de su grupo publicado, al menos en ASCO este año, lo que encontraron es que no hubieron diferencias significativas en los distintos subtipos de cáncer de mama, con excepción del triple negativo. En pacientes con triple negativo, las pacientes que recibieron cirugía anduvieron peor que las pacientes que no recibieron cirugía. Aunque el gran limitante es que el número fue solamente de 20 pacientes, digamos, muy pequeño, pero significativo. Interesante, porque un poco concuerda con lo que algunos de los estudios anteriores habían dicho, por ejemplo, que los pacientes que tenían enfermedad metastásica en pulmón y en hígado, y enfermedad visceral múltiple, con cirugía andaban peor. Bueno, acá las que anduvieron peor fueron las de triple negativo. Pero otra vez el limitante es que eran números muy pequeños, 20 pacientes nada más. Con respecto a la progresión locorregional, lo que encontraron es que, como es de esperarse, las pacientes que recibieron cirugía recayeron menos en la mama y en la axila. Importante es que la forma en la que se midió, obviamente es distinta, porque la paciente que tiene el tumor mamário intacto se la consideró recaída cuando el síntoma demandara cirugía o tratamiento local. Y la paciente que recibió la cirugía, que no tiene el tumor primario, se le consideró la presencia de recurrencia en pared torácica o mamaria lateral y o progresión axilar. E interesantemente, con respecto a la calidad de vida, en general no hubo una diferencia a favor de la cirugía a mejorar la calidad de vida. Y algo importante, llamativo, es que en el punto de corte de 18 meses, es decir, al año y medio, las pacientes que no recibieron cirugía, que sería la curva de tendencia azul, mostraron mejor calidad de vida que las pacientes que recibieron cirugía. El gran limitante de esto es que iniciaron con 200 pacientes que respondieron los cuestionarios y solamente al final la mitad se mantenía respondiendo cuestionarios. Digamos que ahí hay un limitante. Pero importante es que no hubo una diferencia significativa en términos de calidad de vida, que es uno de los endpoints que uno tiene siempre en cuenta en pacientes con cáncer de mama metastásico. Para ir cerrando, los 4 estudios que han sido reportados hasta ahora, ¿queda algún estudio más? Sí, hay un estudio japonés que está ongoing, aparentemente se estima que en el 2022 o 2023 van a estar los resultados con el mismo formato de pregunta, pero hasta ahora hay 4 estudios reportados en general direccionando esta pregunta. Con respecto a la cirugía, bueno, cuando uno decide operar, aproximadamente entre un 87 a un 100% de los pacientes recibieron cirugía. Mastectomía, en la gran mayoría de los estudios, sí, fue la cirugía de inicio, aparentemente salvo en el estudio ECOG, aunque esto aún no ha sido reportado, así que estamos a la espera de ese reporte. Cirugía axilar, en la gran mayoría hubo linfadenectomía axilar, aparentemente no en el estudio ECOG. Radioterapia, en casi todos los casos, en una gran mayoría de las pacientes, salvo en el estudio austríaco, y en todos coinciden con lo mismo, es que la cirugía mejoró el control local de la mama. Ahora, interesantemente, en las pacientes que no fueron asignadas a cirugía, hasta un 20% de los pacientes requirieron cirugía en alguna parte de la evolución de la enfermedad. Entonces, esencialmente en pacientes que se transforman en sintomáticas en la evolución de la enfermedad. Ahora, ¿hay que operar siempre a la paciente con el tumor primario? Y no. Todos los estudios más o menos coinciden en lo mismo. La respuesta es no. Algunas veces, bueno, sí. Nunca también es no. ¿Cuándo? Todos coinciden en lo mismo, en que cuando se requiere un control
de los síntomas locales y o regionales, o cuando hay progresión de la enfermedad en el tumor primario. Podría haber, además también, un lugar para la enfermedad ósea única, y esto basado en el estudio turco, restaría ver el análisis de subgrupo del estudio ECOG para ver si hay algún subgrupo que también pueda mostrar beneficio en términos de supervivencia. ¿Qué dicen las guías clínicas? Hay dos guías muy importantes. Una es el ABC, que es el Advanced Breast Cancer, en su última versión, que es el 5, eso es un consenso que se hace cada 2 años en Lisboa, en Portugal, y ellos plantean, hasta ahora, la resección del tumor primario no demostró mejorías en supervivencia global, salvo, como en el estudio turco, en la enfermedad ósea única. Sin embargo, se podría considerar, cuando ya está controlada la enfermedad sistémica, para mejorar calidad de vida, teniendo en cuenta las preferencias del paciente. Y en SCN, en su última versión, dice que inicialmente el tratamiento debería ser sistémico de entrada y considerar la cirugía más con un fundamento más paliativo o de control de síntomas. Pacientes que tienen tumores ulcerados o tumores sangrantes o infectados o dolor. Conclusión. El tratamiento locorregional no ha demostrado hasta ahora que mejora la supervivencia global en pacientes con cáncer mama metastásico de nuevo, por lo cual uno no se lo podría ofrecer al paciente con beneficios en supervivencia. Sí se sabe que reduce la progresión locorregional, pero sin impacto en supervivencia, como ya les comentaba, ni tampoco en calidad de vida. Y lo que es importante es que hasta un 20% de los pacientes, basado en el estudio de ECOG, requerirán cirugía en algún punto de la evolución de la enfermedad. Y sí, el tratamiento local debe ser considerado en pacientes con enfermedad sistémica controlada, enfermedad a distancia, que presenten síntomas o progresión. Y muchas gracias.